Eres una gatita igualada, me gritó mi suegra frente a toda la familia solo porque derramé vino en su vestido. Mi esposo se quedó callado, pero ninguno de ellos sabía que su fortuna dependía de mí. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire en la mansión de los de la Vega en las Lomas olía a pino caro, a canapés de salmón y a una riqueza tan antigua que parecía haberse filtrado en las paredes de cantera. Yo, Alondra Reyes, a mis 31 años, llevaba 3 casada con su mundo, pero todavía me sentía como una invitada con un boleto equivocado. Cada Nochebuena era la misma prueba de resistencia. Me movía entre los invitados de mi suegra, Graciela, 50 de las personas más influyentes de la Ciudad de México, sonriendo hasta que me dolían las mejillas, sintiendo sus miradas evaluadoras deslizarse sobre mi vestido, que, aunque era el más caro que poseía, siempre parecía comprado en rebaja bajo las luces de sus candelabros de cristal de Baccarat. Mi esposo, Rodrigo, se deslizaba entre los grupos con la facilidad de un pez en el agua en la que había nacido. Me lanzaba sonrisas tranquilizadoras de vez en cuando, pero siempre desde la seguridad de la otra orilla. Esta noche, sin embargo, yo tenía un arma secreta. Algo mío, algo que ni todo el dinero de Graciela podía comprar, mi talento. Con permiso, murmuré, abriéndome paso con cuidado. En mis manos, sobre una bandeja de plata que pesaba 1 tonelada, descansaba mi obra maestra, una rosca de reyes deconstruida, una versión vanguardista del postre tradicional, con esferas de chocolate blanco rellenas de crema de naranja y una filigrana de azúcar hilado que brillaba como una joya. Era mi contribución a la fiesta, un pedazo de mi alma, de mi pastelería, Dulce Corazón, el negocio que había construido desde cero. Cuando llegué al centro del salón, se hizo un silencio expectante. Por un instante, vi un destello de genuina admiración en los ojos de algunos invitados. Fue entonces cuando ocurrió. Uno de los primos de Rodrigo, un joven con más gel en el pelo que sentido común, giró bruscamente mientras contaba una anécdota, golpeando mi codo. El tiempo se ralentizó. Vi como una copa de vino tinto, olvidada en una mesita auxiliar, se tambaleaba. Intenté detenerla con la mano libre, pero fue inútil. La copa describió un arco perfecto y su contenido, un merlot profundo y sangriento, aterrizó directamente sobre el impecable vestido de seda blanca de Graciela. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, como si el sonido mismo hubiera sido absorbido por la mancha que se expandía sobre la seda. 50 conversaciones se detuvieron. 100 ojos se clavaron en mí. Graciela no gritó. No se movió. Simplemente bajó la vista hacia su vestido, luego la levantó y me miró. Su mirada no era de enojo, o era de una fría y triunfante confirmación, como si yo acabara de demostrar una teoría que ella llevaba años defendiendo. No te preocupes, querida, dijo, su voz cortando el silencio como un bisturí. La seda se puede limpiar. Hizo una pausa, asegurándose de tener la atención de todos. Lo que no se puede quitar es la falta de clase. Las risas ahogadas de algunos invitados fueron como bofetadas físicas. Sentí como la sangre subía a mis mejillas, un calor humillante. Murmuré una disculpa, tratando de acercarme con una servilleta, pero Graciela levantó una mano para detenerme. Basta, su voz subió de tono, perdiendo el filo helado y ganando un temblor de furia contenida. De repente, su mirada se fijó en la bandeja que yo todavía sostenía. Con un movimiento rápido y violento, golpeó la base de la bandeja. Mi obra maestra voló por los aires y se estrelló contra el suelo de mármol con un ruido sordo y húmedo. Las esferas de chocolate se rompieron, la crema de naranja salpicó los zapatos de los más cercanos. Ya he tenido suficiente de tu torpeza, gritó, y esta vez no había contención. Te lo advertí, Rodrigo. Se giró hacia mí, su rostro una máscara de desprecio, y me apuntó con un dedo tembloroso. Delante de todos, de sus amigos, de mi familia política, me sentenció con la frase que había estado guardando para mí durante 3 años.
Eres una gatita igualada. La frase flotó en el aire, cargada de veneno. No era un simple insulto, era un juicio de clase, una forma de decir arribista, trepadora, alguien que no pertenece. Me quedé paralizada, el aire escapando de mis pulmones. Busqué a mi esposo con la mirada, mi ancla, mi refugio. Lo encontré junto a la chimenea. No me estaba mirando a mí, sino a su madre. Su rostro no reflejaba ira por la humillación que yo estaba sufriendo, sino pánico por la escena que se estaba montando. Se acercó a mí, me tomó del brazo con una fuerza que me sorprendió y susurró en mi oído, sus palabras la traición final. Alondra, por favor, discúlpate con mi mamá. No hagas una escena. Salí de esa casa como si me hubieran arrancado la piel. No corrí. Caminé. Con la espalda recta, pasando entre los susurros y las miradas de lástima, sentí el peso de mi humillación como una capa de plomo. Nadie dijo nada. Nadie me detuvo. Ni siquiera Rodrigo. La puerta principal se cerró a mi espalda con un clic suave y definitivo. La noche de la Ciudad de México estaba fría. Las luces navideñas de Polanco parpadeaban, burlándose de mí con su alegría artificial. Un taxi se detuvo y me metí dentro, dándole al conductor la dirección de nuestro apartamento, un lugar que de repente se sentía ajeno. Apoyé la frente en la ventanilla fría y fue entonces cuando las paredes que había construido a mi alrededor durante 3 años comenzaron a derrumbarse, ladrillo por ladrillo. Cada luz que pasaba era un destello que iluminaba un recuerdo, una herida, una pieza más en el museo de mi dolor. La primera vez que conocí a Graciela. En su jardín, rodeada de orquídeas que parecían tan frágiles y calculadas como ella. Rodrigo me había presentado con un orgullo nervioso. Graciela me escudriñó de arriba a abajo antes de preguntar, ¿y de dónde son los reyes? Le conté que mi padre era maestro de historia en Puebla y mi madre, ama de casa. Ella sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Ah, gente de trabajo, dijo, paladeando las palabras. ¡Qué admirable! En ese momento, no entendí el insulto velado. Pensé que era un cumplido. ¡Qué ingenua era! El día de la boda. Graciela insistió en que usara su antiguo vestido de novia. Es una reliquia familiar, dijo, un Dior vintage. Es demasiado para lo que estás acostumbrada, pero será mi regalo para ti. El vestido era hermoso, pero no era mío. Cada vez que me movía, sentía el peso de su historia, de su dueña. Me sentía como una impostora, y eso era exactamente lo que ella quería. Luego estaba Rodrigo. Mi Rodrigo. El hombre del que me había enamorado por su risa fácil y su aparente bondad. Recordé una tarde, unos 6 meses después de casarnos. Estábamos en el coche, y yo estaba emocionada, contándole que por fin había conseguido el local para mi pastelería. Era un lugar pequeño en la Roma Norte, caro, un riesgo enorme, pero era mi sueño. Rodrigo sonrió, pero su sonrisa se desvaneció cuando llegamos a casa y le contamos a Graciela. «¿Una pastelería?», dijo ella, arqueando una ceja. «¿Y quién va a financiar ese pasatiempo?». Le expliqué que usaría mis ahorros, el dinero que había ganado durante años trabajando como jefa de repostería en restaurantes. Graciela soltó una risita. «¡Ay, qué tierna! Rodrigo, cariño, dale a la niña algo de dinero para que se entretenga. Es importante que las esposas tengan algo para mantenerse ocupadas». Esa noche, Rodrigo y yo discutimos por primera vez. «¿No entiendes cómo sonó eso?», le dije, con la voz temblorosa de rabia. Me trató como a una niña tonta. Rodrigo suspiró, el mismo suspiro cansado que oiría tantas veces. «Tranquila, mi amor. Ya conoces a mi mamá». No lo dijo con mala intención. Es su manera de ser. Pero la pieza más dolorosa del museo, la que ahora brillaba con una claridad cegadora, era un recuerdo que involucraba a Rodrigo. Hacía un año, él había intentado cerrar un pequeño negocio por su cuenta, algo para demostrarle a su madre, y a sí mismo, que no era solo un heredero. El negocio fracasó. Recuerdo estar en la biblioteca de la mansión cuando Graciela lo confrontó.
Yo estaba en un rincón, supuestamente invisible. Inútil, le espetó a su hijo de 33 años. Te di todo, la mejor educación, los mejores contactos, ¿y ni siquiera puedes manejar un simple contrato? ¿Qué voy a hacer contigo, Rodrigo? La vi desarmarlo, pieza por pieza, con sus palabras. Vi cómo la postura de mi esposo se encogía, como su mirada se volvía la de un niño regañado. En ese momento, sentí lástima por él. Ahora, en el taxi, mientras las luces de la ciudad se difuminaban en mis lágrimas, me di cuenta de mi error. No era lástima lo que debía haber sentido. Era miedo. Miedo de haberme casado con un hombre cuyo espíritu había sido tan metódicamente aplastado que ya no era capaz de defender a nadie, ni siquiera a sí mismo. Y mucho menos a mí. El taxi se detuvo frente a nuestro edificio. Pagué al conductor y subí en el ascensor. Abrí la puerta de nuestro apartamento, un lugar decorado con el buen gusto de Graciela. Todo era gris, beige, silencioso. Un mausoleo para un matrimonio que acababa de morir. Y yo ni siquiera me había dado cuenta de que estaba enfermo. Las horas pasaron en la quietud sofocante del apartamento. No me cambié de ropa. Me senté en el sofá, el mismo sofá que Graciela había elegido, y esperé. Alrededor de las 3 de la mañana, oí la llave en la cerradura. Rodrigo entró, moviéndose con un sigilo culpable. No encendió la luz principal. Alondra, susurró en la oscuridad. No respondí. Se acercó y finalmente me vio. Suspiró, el sonido de un hombre agotado por un drama que él mismo se negaba a enfrentar. Mira, sé que estás molesta, comenzó, usando el tono de alguien que intenta calmar a un niño irracional. Mamá se pasó de la raya. Hablaré con ella mañana. ¿Hablarás con ella? Mi voz sonó extraña, hueca. ¿Qué le vas a decir, Rodrigo? Que por favor, la próxima vez que me humille delante de 50 personas, use insultos un poco menos coloridos. Él se frotó la cara. No empieces, por favor. Ya fue suficiente por una noche. ¿Ves lo que provocaste? Arruinaste la Nochebuena de mamá. Ella solo quería una fiesta perfecta. Y ahí estaba. La culpa no era de la mujer que me había agredido verbalmente y destruido mi trabajo. La culpa era mía, por existir, por tropezar, por ser la mancha imperfecta en su lienzo perfecto. En ese instante, algo dentro de mí, algo que había estado agrietado durante mucho tiempo, se rompió en 1000 pedazos. El amor, la esperanza, la estúpida creencia de que algún día las cosas mejorarían, todo se hizo polvo. Me levanté. No le dije nada. Caminé hacia nuestra habitación, saqué una pequeña maleta y empecé a meter algunas cosas. Ropa. Mi neceser. Mi ordenador portátil. ¿Qué haces?, preguntó él, su voz teñida de pánico. ¿Te vas? ¿A las 3 de la mañana? No seas dramática. Me detuve y lo miré. Por primera vez, lo vi con total claridad. No al hombre encantador del que me enamoré, sino al niño asustado que se escondía detrás de una fachada de adulto. Un hombre tan aterrorizado de perder la aprobación y el dinero de su madre que estaba dispuesto a sacrificar a su propia esposa en su altar. No, Rodrigo, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. No estoy siendo dramática. Estoy siendo realista. Cerré la maleta y caminé hacia la puerta. Se acabó. No fui a casa de ninguna amiga. No fui a un hotel. Conduje por las calles desiertas hasta el único lugar que era verdaderamente mío, mi pastelería. Dulce Corazón. Abrí la puerta y el olor familiar a mantequilla, azúcar y vainilla me envolvió como un abrazo. En la oscuridad, todo estaba en silencio. Los hornos fríos, las vitrinas vacías. Este lugar, este pequeño imperio de harina y sueños, lo había construido yo. Con mis manos. Con mis noches sin dormir. Con cada peso que había ahorrado. Me senté en uno de los pequeños taburetes, la maleta a mis pies. Y lloré.
pero no eran las lágrimas de humillación de antes. Eran lágrimas de luto. Lloré por la mujer ingenua que había creído que el amor podía conquistar la clase y el desprecio. Lloré por el matrimonio que había idealizado y que nunca existió realmente. Lloré por el hombre que amé, o que creí amar, una versión de Rodrigo que probablemente solo existió en mi cabeza. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Y cuando el primer rayo de sol del día de Navidad se coló por la ventana, iluminando las partículas de harina en el aire, me sentí vacía. Pero no era un vacío de desesperación. Era un vacío limpio. Un lienzo en blanco. La humillación de anoche no había sido un final. Había sido una liberación. Me levanté y caminé hacia mi pequeña oficina. Encendí el ordenador. Graciela y Rodrigo pensaban que me habían derrotado, que me iría con el rabo entre las piernas, una gatita, asustada volviendo a su callejón. Pero se equivocaban. No iba a huir. Iba a luchar. Pero no a su manera, con gritos y escenas. Iba a luchar a mi manera. Con inteligencia, con estrategia y con el único lenguaje que ellos realmente entendían, el poder. Iba a destruir el pedestal desde el que me miraban hacia abajo. Y lo haría usando los mismos ladrillos que ellos me habían arrojado. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. Los días que siguieron a la Navidad fueron un borrón de actividad febril. Oficialmente, le dije a Rodrigo que necesitaba espacio, y me quedé en un pequeño apartamento que alquilé a través de Airbnb, pagando en efectivo. Él no insistió. Probablemente se sintió aliviado de no tener que lidiar con el conflicto. Para él, mi ausencia era un problema pospuesto. Para mí, era una declaración de guerra. Mi primer movimiento no fue contratar a un abogado de divorcios. Fue llamar a la única persona en la familia de la Vega que siempre me había tratado como a un igual, tío Mateo. El hermano menor del difunto padre de Rodrigo, un artista bohemio que había renunciado a su parte de la fortuna familiar para pintar paisajes en Oaxaca. Era la oveja negra de la familia, y por eso, mi único aliado potencial. Alondra, querida, sabía que llamarías, dijo, su voz cálida a través del teléfono. Lo que esa mujer te hizo, es imperdonable. Rodrigo es un cobarde. Necesito tu ayuda, tío, fui directa al grano. No le conté mi plan. No del todo. Solo le hice una pregunta. Hace tiempo, mencionaste que Graciela estaba manejando mal una propiedad de tu hermano. ¿A qué te referías? Hubo un silencio. Pude oírlo encender un cigarrillo. El único legado decente de mi hermano, suspiró. La Plaza de los Reyes. Un pequeño centro comercial en Polanco. No es el más grande, pero la ubicación es de oro. Mi hermano lo adoraba, lo veía como una inversión a largo plazo. Graciela siempre lo ha visto como una carga, demasiado trabajo, no lo suficientemente glamuroso. Sé que quiere venderlo. Hizo una pausa. Hace poco me enteré de que está desesperada por conseguir liquidez. Hizo una mala inversión en unas esculturas horribles de un artista europeo y perdió una fortuna. Necesita el dinero para ayer. Esa era la grieta en la armadura que necesitaba. Gracias, tío, dije. Una cosa más. ¿Por qué crees que Graciela me odia tanto? Mateo soltó una risa amarga. Ay, niña. Ella odia a la gente que lucha por subir, porque le recuerdan a ella misma. Graciela no nació con un apellido de la Vega. Era solo Graciela Morales, de una familia modesta de Iztapalapa. Pero era hermosa y ambiciosa. Se enganchó a mi hermano y nunca miró atrás. En ti, ella no ve a una nuera. Ve a su propio fantasma, a la gatita, que una vez fue, y eso la aterra. Colgué el teléfono con una sensación de claridad vertiginosa. Ya no era solo una venganza personal. Era justicia poética.
Mi siguiente paso fue agendar una reunión con señora Elena Garza. Una de las empresarias más poderosas de México, una magnate de la tecnología que, por azares del destino, era una cliente habitual de Dulce Corazón. Amaba mis cronuts. Y, lo más importante, había estado en la fiesta de Nochebuena. Había visto todo. Nos reunimos en un discreto café, lejos de los lugares frecuentados por la élite. Le presenté mi idea no como un plan de venganza, sino como una propuesta de negocio sólida. Tenía análisis de mercado, proyecciones de ingresos, un plan detallado para remodelar la Plaza de los Reyes y atraer a boutiques de lujo y restaurantes de autor. Señora Garza me escuchó en silencio, sus ojos inteligentes sin parpadear. Cuando terminé, se quedó pensativa por un momento. Es un buen plan, dijo finalmente. Pero es arriesgado. ¿Qué te hace pensar que puedes lograrlo? La miré directamente a los ojos. Porque nadie trabaja más duro que alguien que no tiene nada que perder. Y porque sé que esa plaza tiene un potencial que su dueña actual es demasiado arrogante para ver. Luego, jugué mi carta final. Para demostrarle mi compromiso, estoy dispuesta a hipotecar mi pastelería y a invertir hasta el último centavo de mis ahorros personales en este proyecto. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Me encantan las mujeres que construyen imperios. Y detesto a las que solo saben heredarlos. Tienes una socia, Alondra. En menos de una semana, habíamos creado una empresa fantasma, Inversiones ARG. A través de un bufete de abogados de primera línea, que actuaba como intermediario, presentamos una oferta por la Plaza de los Reyes. Graciela, cegada por su desesperación por conseguir dinero rápido y por su desdén hacia una empresa sin nombre conocido, mordió el anzuelo. La negociación fue rápida. Sus abogados, acostumbrados a tratar con gente que entendía de negocios, no estaban preparados para la agresividad calculada del equipo de señora Garza. Cerramos el trato por 35 millones de pesos. Según mis cálculos, y los de los analistas de Elena, su valor real, incluso en su estado actual, era de al menos 50 millones. Graciela prácticamente nos la había regalado. Durante los siguientes 3 meses, viví una doble vida. De día, dirigía mi pastelería con una sonrisa, horneando pasteles y atendiendo a los clientes. De noche, me reunía con arquitectos, diseñadores y abogados, planeando la resurrección de mi nueva adquisición y el golpe de gracia para la mujer que me había humillado. Rodrigo me llamaba de vez en cuando. Sus llamadas eran una mezcla de súplicas para que volviera en razón, y quejas sobre lo difícil que estaba haciendo todo para él. Yo le daba respuestas vagas. No sospechaba nada. Para él, yo seguía siendo la pequeña pastelera. La gatita asustada. No tenía idea de que estaba a punto de convertirse en una tigresa. La convocatoria llegó a través de un mensaje de texto de Rodrigo 3 meses después de aquella fatídica Nochebuena. Mamá quiere que almorcemos todos juntos este sábado en el St. Regis. Quiere darte una sorpresa. Por favor, ven. Es importante. La sorpresa era tan predecible como la arrogancia de Graciela. Sabía exactamente qué esperar. Era el momento. Llegué al restaurante deliberadamente 5 minutos tarde. Ya estaban todos allí, en una mesa con vistas al Paseo de la Reforma, Graciela, en el centro, radiante como una reina en su trono, Rodrigo a su derecha, con una sonrisa forzada, y un par de tías chismosas invitadas como público. Alondra, querida, qué bueno que pudiste venir, dijo Graciela, su voz chorreando una dulzura venenosa. Siéntate, siéntate. Tenemos noticias maravillosas. Durante la comida, Graciela se dedicó a hablar de sus recientes vacaciones en Europa, de las obras de arte que había adquirido, de lo agotador que era mantener su estatus social. Era un monólogo diseñado para recordarme mi lugar, para restregarme su mundo inalcanzable en la cara. Yo comí en silencio, asintiendo de vez en cuando, dejando que se cocinara en su propia soberbia. Finalmente, con el postre, llegó el momento culminante de su actuación. Bueno, carraspeó, captando la atención de todos. Como saben, he estado muy ocupada poniendo en orden las finanzas de la familia.
Ha sido un gran sacrificio, pero finalmente vendí esa vieja y problemática Plaza de los Reyes. Suspiró dramáticamente. Fue un alivio deshacerse de esa carga. Y con parte de las ganancias, he decidido hacer algo por ustedes, mis niños. Con un gesto teatral, sacó de su bolso de Chanel un sobre grueso y lo deslizó sobre la mesa hacia Rodrigo. Rodrigo, cariño, esto es para ti. Para ti y Alondra. Rodrigo abrió el sobre. Dentro había un juego de llaves y los papeles de un lujoso apartamento en Bosques de las Lomas. Es hora de que vivan como gente decente, dijo Graciela, mirándome directamente. Sus ojos brillaban con un triunfo malicioso. Era un acto de caridad calculado, una forma de comprar la lealtad de su hijo y de demostrarme que, al final del día, yo dependía de su generosidad. Me estaba ofreciendo una jaula de oro, esperando que yo, la gatita, entrara ronroneando de gratitud. Rodrigo me miró, sus ojos suplicando que aceptara, que pusiera fin a esta guerra fría y volviera al redil. Las tías suspiraron con admiración por la magnanimidad de Graciela. El escenario estaba listo para mi rendición. Tomé un sorbo de agua, lentamente. Saboreé el momento. La calma antes de la tormenta. Luego, sonreí. Mi primera sonrisa genuina frente a ella en 3 meses. Y empecé mi contraataque. Le agradezco el gesto, suegra, dije, mi voz sorprendentemente firme y clara en la acústica del elegante restaurante. Con cuidado, empujé las llaves y los documentos de vuelta hacia el centro de la mesa. Pero no lo necesitaremos. El rostro de Graciela parpadeó, una microexpresión de confusión cruzando su fachada de suficiencia. ¿Cómo que no lo necesitarán? Es un regalo. Un regalo muy generoso, concedí. Pero mis planes de vivienda han cambiado. De hecho, yo también tengo un anuncio que hacer sobre la Plaza de los Reyes. Un silencio incómodo se instaló en la mesa. Rodrigo me miraba como si me hubiera vuelto loca. Resulta que los nuevos dueños del centro comercial me han contratado, continué, dejando que la información se asentara. Voy a ser la nueva directora general. Mi primera tarea es supervisar una remodelación completa y cambiar la mezcla de inquilinos. La mandíbula de Rodrigo se aflojó. Las tías intercambiaron miradas de asombro. Graciela, sin embargo, se recuperó rápidamente y soltó una risa condescendiente. ¿Tú? Directora general, se burló. ¿Qué sabes tú de bienes raíces, Alondra? ¿Vas a poner una tienda de pastelitos en cada local? Mantuve mi sonrisa. Sé más de lo que cree. Sé que la plaza estaba infravalorada, que los contratos de arrendamiento eran un desastre y que tenía un potencial de crecimiento del 40% en 2 años. Recité los datos con la precisión de quien ha pasado noches enteras estudiándolos. De hecho, permítame corregirme a mí misma. Abrí mi bolso, un bolso de diseñador mexicano que había comprado con las ganancias de mi pastelería, y saqué una carpeta de cuero. No era gruesa, pero se sentía pesada, cargada de poder. La abrí y saqué un único documento. No me contrataron, dije, deslizando el papel sobre la mesa hasta que se detuvo justo frente a los ojos de Graciela. Yo soy la dueña. Hice una pausa para un efecto dramático. Bueno, la socia mayoritaria. El documento era el acta constitutiva de Inversiones ARG. Y allí, en letras claras e innegables, estaban los nombres de los accionistas principales, Elena Garza y Alondra Reyes. Vi cómo los ojos de Graciela recorrían el documento. Los vi detenerse en mi nombre. Vi cómo el color abandonaba su rostro, dejándola con una palidez cerúlea. El rojo de sus labios de diseñador de repente parecía grotesco contra su piel sin sangre. Intentó tomar su copa de vino, pero su mano temblaba tanto que tuvo que volver a dejarla en la mesa. El sonido del cristal contra el mantel fue el único ruido durante varios segundos. «¿Cómo?», susurró, su voz un graznido irreconocible. «Con el dinero de mi pasatiempo», respondí, devolviéndole sus propias palabras. «Y con la confianza de socios que invierten en el talento, no en los apellidos». Usted estaba tan desesperada por deshacerse de la carga
de su esposo que ni siquiera se molestó en investigar quién estaba comprando. Vendió el legado de su marido a la mujer que más desprecia, y lo hizo con un descuento considerable. Gracias por eso, por cierto. El ahorro nos permitirá acelerar la remodelación. Rodrigo finalmente encontró su voz. ¿Por qué, Alondra? ¿Por qué harías algo así? Me giré para mirarlo, mi esposo, el hombre que debería haberme defendido. Y por primera vez, no sentí ni amor, ni ira. Solo sentí lástima. ¿Por qué? Repetí. Porque tu madre me enseñó una lección muy importante esa noche de Navidad, Rodrigo. Me enseñó que en su mundo, no importa cuánto trabajes o cuán buena persona seas. Lo único que importa es el poder. El poder de humillar, el poder de desechar. Así que decidí que ya no quería ser una invitada en su mundo. Decidí que iba a ser la dueña del mío. El silencio que siguió a mis palabras fue tan profundo que casi podía oír el zumbido de las luces del techo. Las tías parecían estatuas de sal, con las bocas entreabiertas. Rodrigo me miraba con una mezcla de horror y una extraña, retorcida admiración. Pero mi atención estaba fija en Graciela. La reina había sido destronada, no por un ejército, sino por una sola jugada de ajedrez que ella misma había hecho posible. Lentamente, me puse de pie. Alicé mi vestido, un gesto tranquilo y deliberado que contrastaba con el caos que había desatado. Rodrigo, dije, mi voz suave pero final, te enviaré los papeles del divorcio mañana. No hay nada que discutir. Nuestros abogados pueden encargarse de los detalles. Luego, giré mi atención hacia la mujer que se había desmoronado frente a mí. Graciela seguía mirando el papel, como si esperara que las letras se reorganizaran y contaran una historia diferente. Y en cuanto a usted, suegra, comencé, y por primera vez, la palabra, suegra, sonó como un título que yo le otorgaba, no uno que ella me imponía. Me incliné ligeramente sobre la mesa, bajando la voz para que solo ella pudiera oírme. Escuché que la pastelería principal de la plaza, la que tiene el mejor punto, busca un nuevo gerente. El actual se jubila. Si le interesa, puede enviarme su currículum. Aunque, con todo respeto, añadí, mi voz apenas un susurro, creo que le falta experiencia en construir cosas desde cero. Fue mi golpe final. No un grito, no un insulto. Fue una oferta de trabajo imposible, una humillación envuelta en el lenguaje corporativo que ella tanto respetaba. Le estaba ofreciendo la oportunidad de trabajar para mí en el mismo edificio que ella me había vendido. Sin esperar una respuesta, me di la vuelta. Usted me enseñó una lección muy importante, suegra, dije en voz alta para que toda la mesa me oyera. En este mundo, o comes o te comen. Gracias por la enseñanza. He aprendido bien. Y con eso, caminé hacia la salida del restaurante, sin mirar atrás. No necesitaba ver sus rostros para saber lo que había dejado a mi paso, las ruinas de un imperio construido sobre la arrogancia y un nuevo poder, el mío, que apenas comenzaba a levantarse de las cenizas. Al salir a la luz del sol del mediodía en el Paseo de la Reforma, respiré hondo por primera vez en 3 años. El aire se sentía diferente, más ligero. No sentía una alegría maliciosa ni el placer cruel de la venganza. Sentía paz. La paz de la justicia. La paz de haber reclamado mi propia historia. Graciela me había llamado, gatita igualada, una arribista que intentaba trepar a su mundo. Quizás tenía razón en una cosa. Sí trepé. Pero no trepé para entrar en su castillo de arena. Trepé para poder construir el mío propio, en un terreno más alto, con cimientos de verdad. Ella me enseñó, con su crueldad, que en el universo que ella habitaba, el valor de una persona se medía por lo que poseía. Su error fue pensar que yo quería poseer sus joyas, sus coches o su apellido. Lo que yo quería poseer era mi propio destino. Así que seguí su regla del juego, y compré lo que ella poseía. La gran diferencia es que mi imperio, por pequeño que fuera, lo había ganado con mi trabajo, con mis manos manchadas de harina, no heredado a través de un apellido. Me detuve en la acera, viendo los coches pasar. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de señora Garza. ¿Cómo fue el almuerzo?
Sonreí y escribí mi respuesta, delicioso. El postre fue especialmente dulce. La gente dice que la venganza es un plato que se sirve frío. Tal vez. Pero a veces, la mejor venganza no es un plato frío, sino un banquete caliente y suntuoso que preparas tú misma, con tus propios ingredientes, y que disfrutas a la vista de aquellos que te dijeron que siempre pasarías hambre. Así que díganme, ¿estuve mal al usar su propio veneno como antídoto? ¿Fui yo la villana por aprender demasiado bien la lección que con tanto esmero intentaron enseñarme?